son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? El objetivo de esa marcha era reclamarle al que estaba en la Casa de Gobierno justicia, era reclamarle defensa de la vida, era estar enfrente de un enemigo. Porque el enemigo no está más en la Casa de Gobierno. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para diferenciar, para que la gente se dé cuenta que esto ya es diferente? Y tenemos que suspender la marcha de la resistencia. Y pensar que lo que me decían, a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Y yo me decía, no mami, porque cuando ellos avanzan, se llevan todo. Y las madres fueron las primeras que me llamaron para decir que sí querían venir. Buenas noches, Silvia Llaudad y Eduardo Caram. Para nosotros desde Colombia es un orgullo, un placer tenerlos en esta entrevista para la revista Vándalos. Desde este país le enviamos a ustedes un abrazo de confraternidad y nos solidarizamos por entero con la causa de Mayo o Campo de Mayo, en la que ustedes pues son representantes de esos sobrevivientes y víctimas de la infausta, temible y sangrienta dictadura argentina, última de 1976 a 1983, cuando se restablece la democracia en el hermano país del Cono Sur. Hay que decir que estamos frente a dos sobrevivientes de uno de esos centros de reclusión, exterminio, tortura y desaparición que instalaron a lo largo y ancho de la Argentina estas personas que se apoderaron de las instituciones gubernamentales, eliminaron la democracia por casi 7 años y cometieron toda suerte de atrocidades contra los movimientos sociales, los estudiantes y en general contra el pueblo argentino, manchándolo para siempre en una sombra de vergüenza y de dolor que siempre acompañará a los argentinos. Silvia y Eduardo, buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches, ahí está. Gracias por invitarnos. Es un gusto poder confraternizar con amigos a nivel latinoamericano. Latinoamérica es muy sentida por nosotros. Es una deuda de poder juntarnos más y también compartir que los dolores y sufrimientos del pueblo argentino también es común a los pueblos de Latinoamérica. Dentro de nuestra historia reciente, en la década del 70, fue un movimiento que se generó en toda América Latina. Y nosotros, como miembros de la Iglesia, en aquel momento jóvenes, vivíamos la efervescencia del Concilio Vaticano II, que fue una apertura de la estructura de la Iglesia, ¿no? Las imágenes de como un viento que penetró dentro de la Iglesia y cambió muchas cosas. Y Medellín, en Medellín, Colombia, se hizo el aterrizaje de ese concilio que llevó a la Iglesia a girar 180 grados en los templos para ver al pueblo cuando hacía la misa, a hablar en el idioma de cada lugar, y todo eso fue un movimiento de mucha unidad, de mucha fuerza a nivel latinoamericano. En nuestro país, un movimiento muy fuerte de sacerdotes que se llamó Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo,
y mucha gente muy comprometida, que después la dictadura se encargó de reprimir violentamente y desapareciendo también. Y muchos de los desaparecidos formaban parte de esta iglesia, y que iba a los barrios, que como profesionales también se acercaba a los barrios, vivía la problemática de los barrios y empezaba a cambiar una estructura que es injusta. Y bueno, eso fue lo que generó esa tremenda represión que vivimos en nuestro país en la década del 70, como también se vivió en Chile, se había vivido en Brasil y en otros lugares de América Latina. Efectivamente, nuestros países se volvieron un campo de operaciones de la lucha anticomunista. Sí. Y precisamente de estos grandes potencias mundiales se gestaron toda esta serie de dictaduras en el Cono Sur. Vergonzoso que hayamos tenido que padecer esto por cuenta de una guerra que no nos correspondía, y sin duda alguna que esto para siempre manchó las páginas de la historia de nuestros países. Pero hemos sabido que el pueblo argentino fue tan valiente que logró restablecer su democracia y sentar en el estrado de los acusados en diferentes procesos a todos estos personajes que hicieron parte de la Junta o del gobierno cívico-militar del año 76 al 83. Y lo vemos hoy más actual que nunca con esta nueva película que seguramente se llevará algún premio en los premios Oscar, 1985, con Ricardo Darín, que muestra esa infatigable lucha de los fiscales y abogados de las distintas causas por llevar y sentar a estos hombres tan poderosos. Los felicitamos desde Colombia, porque realmente para nosotros es motivo de orgullo el que el pueblo argentino haya logrado esta gesta. ¿Cómo hizo la sociedad argentina realmente para hacer estos juicios? Sí, uno tendría que decir que aquí donde comenzó la resistencia es con las madres de Plaza de Mayo, con la desaparición de sus hijos. Ellas dicen que los hijos la parieron a ella, y desde aquel instante que ellas empezaron a buscar a sus hijos y a reclamar por sus hijos, a juntarse y organizarse y a girar en la Plaza de Mayo, que es un lugar simbólico. Ahora en estos días hay la marcha 46 de resistencia, giran en esa plaza todo un día, y eso, a partir de esa resistencia de las madres surgen los organismos de derechos humanos que acompañan esa lucha. Todo esto, ¿no?, es como que en el tiempo, ¿no?, es una cosa que va de a poco en el tiempo, tomando fuerza y tomando un lugar en la sociedad de autoridad moral en el pueblo. Es decir, todo lo que viene de estas organizaciones tiene un valor que se sabe que por ahí va la verdad, va la ética, va la justicia, va la memoria, va la verdad, ¿no? Y uno sabe, ese es como un faro para el pueblo argentino, que sabemos que si está ahí, por ahí vamos bien. Y bueno, junto a ellas, durante 45 años, 46 años, fue una permanente constante, ¿no?, de resistencia y de acompañamiento a los sobrevivientes y a los familiares, a los hijos, en la búsqueda de los compañeros, de los que no volvieron, ¿no? 30.000, que sabemos que son muchos más, aunque muchos quieren decir que son menos, son muchos más, pero que dieron su testimonio para llegar a la verdad, ¿no? Y bueno, de distintas formas, las madres, las abuelas han usado una gran creatividad en la búsqueda de los compañeros, de los hijos, y la búsqueda de los nietos apropiados.
en este tiempo, diríamos, de lucha, en el inicio, la Iglesia estuvo muy cercana a los organismos de derechos humanos y por eso vivió la represión, la represión de el asesinato de sacerdotes, de obispos, de religiosas. En el grupo inicial de las madres acompañaban, diríamos, religiosas ese grupo, y fueron desaparecidas, ¿no? En este caso eran Léonie Duquet y, bueno, y otra religiosa, Alice Dumont y Léonie Duquet, y también Azucena Villaflor, que fue la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Un grupo de 12, un 8 de diciembre de 1977, fueron desaparecidos de una iglesia, de la iglesia de la Santa Cruz. Con el transcurrir de los años se pudieron recuperar algunos cuerpos que fueron arrojados al mar, y eso fue también como un elemento causal, un elemento que generó mucha fuerza, el que esos cuerpos que fueron desaparecidos de una manera que era imposible que retornaran, el mar los devolvió. Entonces, bueno, como que en esta lucha hay muchos acontecimientos milagrosos que generan mucha fuerza. Es como que hay una presencia viva de las personas que lucharon en ese momento, ¿no? Y la palabra religiosa mártir, por ejemplo, porque nosotros consideramos que ellos son mártires, la palabra significa testigos de la fe, que eran testigos fieles de una fe. Y entonces son, diríamos, hechos que alimentan a la lucha que 46 años después seguimos realizando cotidianamente. Este faro, como decía Silvia, que nos va guiando día a día y que nos va marcando un camino de memoria, verdad y justicia. Para nosotros muy fuerte, es un ejemplo, y para el mundo también, porque el mundo las reconoce, ¿no? Reconoce las Madres de Plaza de Mayo, los hechos que ha generado las abuelas de Plaza de Mayo, que diríamos, descubrieron cosas imposibles, como por ejemplo a los científicos decirle, bueno, se había descubierto el índice de paternidad, pero no existía el índice de abuelidad, y las abuelas viajaron a Estados Unidos y a los científicos que habían descubierto eso, ¿no? Cómo determinar a través de los genes el índice de paternidad, los conminaron a que avanzaran en el estudio de los índices de abuelidad, porque el papá y la mamá no vivían más, fueron desaparecidos, pero el nieto estaba vivo. Y entonces la ciencia, a través de algo que era imposible, no se había avanzado nunca en la historia del mundo, logró ese avance científico. Y eso se aplica hoy para reconocer en esos nietos la relación familiar genética con los abuelos, ¿no? Entonces, como ese hecho, muchos otros hechos que son inimaginables que pudieran ocurrir. Sí, una capacidad de resistencia y perseverancia, porque ellas pasaron muchísimos años. Uno puede decir, bueno, no se cansan de pedir justicia, y no se cansan, y siguen pidiendo, ¿no? Y le han pedido al Papa, le han pedido que abra los archivos para poder encontrar a los nietos que faltan. Y bueno, hasta ahora no se abrieron esos archivos, ¿no? Pero ellas perseveran en ese pedido. Seguramente que en algún momento se van a tener que abrir, aunque la historia o la realidad la sobrepasa, porque hay una realidad
de la naturaleza, ¿no? De que uno se va muriendo. Y bueno, en esto hace poco falleció Eve de Bonafini, que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y bueno, se van muriendo las madres porque se van poniendo viejitas, pero es increíble la fortaleza que tienen, porque ese día que se hizo el acto por Eve, había otra abuela que tenía 98 años y decía ella, bueno, yo tenía que haberme ido primero, pero bueno, se fue, pues cumplía 93 ahora, no sé si hoy o ayer cumpliría Eve, y ella decía, pero bueno, estamos acá y vamos a seguir peleándola con 98 años, ¿no? Uno se admira de la fortaleza de las abuelas que van quedando poquitas, pero que siguen. Y bueno, uno tiene que pensar eso, ¿no? Que nunca hay que bajar los brazos. También ellas dicen, ¿no? Una lucha que se pierde es la que se abandona. Así que uno trata de ser persistente, insistente en esto de buscar verdad y justicia y hacer memoria. Y bueno, eso es lo que nos convoca, eso es lo que nos da fuerza, verlas a ellas nos da fuerza para dar testimonio, ¿no? Y a nosotros, por supuesto que también. Yo estuve el 28 de junio en Tandil y vimos la exposición del fiscal Patricio Murray en la causa del obispo Ponce de León. Más de 40 años luchando por una verdad. Eso es de admirar. Ahora bien, Silvia y Eduardo, el pasado 6 de julio del presente año se dictó sentencia en primera instancia en esta mega causa conocida como Campo de Mayo, del cual ustedes son víctimas y sobrevivientes. Nos informan que hubo 19 condenas, 10 a cadena perpetua y otras distribuidas entre los 24 años, dependiendo de los roles que desempeñaban cada uno de estos sujetos, muy conocidos por la sociedad argentina. ¿Qué nos pueden decir, qué nos pueden contar a Colombia sobre este histórico fallo? Bueno, que declararon 765 testigos, que es un fallo que generó mucha alegría poder concretarlo, porque fueron muchísima cantidad de años los que transcurrieron hasta que pudo recolectarse diríamos, todas las pruebas, y esto, por supuesto, que se inicia fundamentalmente en democracia, porque durante la dictadura era imposible actuar a nivel judicial de ninguna manera, no se aceptaban los habeas corpus, se perseguía a los que denunciaban. Entonces, en el inicio de la democracia empezaron a ver de estos que se saben hoy que son 800 campos de detención, tortura y exterminio que hubo en nuestro país. Bueno, Campo de Mayo es el más grande. La ESMA, por ejemplo, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que estaba en la capital federal, también es un centro clandestino, diríamos, que por el cual pasaron miles de detenidos desaparecidos, y que pudieron hacerse, en el caso de la Escuela de Mecánica, se pudieron hacer varios tramos de juicio. O sea, nosotros en Campo de Mayo vamos por el primer tramo. Ellos en la Escuela de Mecánica de la Armada van por el 6º tramo, diríamos, del juicio. Y se juzgó 350 víctimas en esta primera etapa, porque por eso se llama una mega causa. Se juntaron 350 causas en esta mega causa, y que no es la primera etapa donde se juzgó y se condenó a 19 represores, ¿no? 10 fueron perpetuas y los otros se repartieron, como decía, entre 22, hasta hay uno de 4 años la condena, que se van a apelar seguramente porque fueron parte
de lesa humanidad, ¿no? De las torturas, ¿no? El que le dieron 4 años de prisión es el que adiestraba a los perros, que después le tiraban, los soltaban para que los muerdan a los compañeros, los lastimen. Sí, bueno. Y es como que es por eso tiene menos, no sé cómo habrán juzgado los jueces para darle 4 años nada más, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que después de 45 años que lleva esto, se llegó a la sentencia y a poder condenarlo. Por supuesto que muchos de ellos no llegaron, se murieron antes de... Pero lo que uno decía cuando tenía que decir las últimas palabras, cuando daba su testimonio, es que hay un pueblo, una sociedad que ya los condena, ¿no? Y uno de alguna manera está en paz porque aunque se mueran, están condenados socialmente, porque es como que se reafirma el nunca más, ¿no? Y hay un límite que no se puede pasar. Actualmente hay muchas cuestiones que se quieren poner, como es hablábamos del 2x1, que fue una resolución que habían puesto para decir, bueno, a todos los que eran condenados, perdonarle de alguna manera, en vez de cada 2 años le contaban 1. Entonces ahí el pueblo se hizo una pueblada. En toda Argentina hubo movilizaciones masivas en contra de ese decreto y así se volvió para atrás, ¿no? Como siempre los juicios son muy acompañados por un gran parte de la población. Sí, como que cuando uno va conociendo la metodología que se utilizó, uno enseguida se da cuenta de las aberraciones y eso no puede ser defendido desde ningún punto de vista, ¿no? El utilizar como metodología la tortura, pero en los cuerpos de criaturas, en el cuerpo de adolescentes, en los cuerpos de adultos, en el cuerpo de los viejos, es decir, todos los cuerpos y no importaba la edad. Y después como que lo que se persiguió fue las organizaciones gremiales, las organizaciones estudiantiles. No fue una persecución o una metodología de guerra, sino que fue una metodología de exterminio de la organización popular, ¿no? Porque organizarse en un colegio secundario o organizarse en una fábrica como trabajador, diríamos, no es un delito. Bueno, en este momento reverdecen esas organizaciones estudiantiles en nuestro país, pero es como una forma de mejoramiento del campo educativo, de mejoramiento de derechos en el campo laboral, y bueno, eso fue el centro del ataque, ¿no? La cuestión económica, la cuestión de vaciar al Estado de los bienes que el Estado administraba y entregar a manos privadas, a multinacionales que colaboraron con la dictadura, que fueron el soporte económico de la dictadura militar, entregarle el país, ¿no? Entregar la soberanía, entregar, diríamos, todo lo que se había luchado, por lo que lucharon nuestros próceres. Entonces, como que ese retroceso que generó la dictadura fue a través de la lucha de las madres, ¿no? Y después de otros hechos, como por ejemplo la Guerra de las Malvinas, que también fue como un paso, diríamos, detrás de algo justamente de soberanía justa que tiene nuestro país, ¿no? Montarse en eso y generar una guerra que los que murieron fueron chicos de 18 años. A esos chicos mandaron en masa a las islas. Y
diríamos como que ese fracaso de perder esa batalla, diríamos, de las Malvinas, como que generó una debilidad también en el gobierno militar. Ya no podía seguir haciendo más locuras y empezó a generarse una gran resistencia, diríamos, a través de las organizaciones gremiales y a través de otras organizaciones de derechos humanos que crecieron mucho en nuestro país. Se logró llegar a la democracia, la tan ansiada democracia. Hay que recordar para Colombia que esta dictadura se gestó luego de la muerte del general Juan Domingo Perón y la asunción en el poder de la vicepresidenta, que era su esposa, Isabel Martínez. Y obviamente en un clima de incertidumbre como el que generó la muerte de semejante líder argentino, pues se filtraron toda esta cantidad de individuos, todos estos sujetos oscuros, peligrosos, detrás de los cuales hay muy poderosos intereses que lograron hacerse con el poder y desaparecer y masacrar a tantas personas en su país. Pero quería preguntarles precisamente por eso. A pesar de la represión, a pesar del negacionismo de algunos que insisten en evaluar o reevaluar las cifras, yo quiero preguntarles qué ha pasado, cómo están las causas judiciales contra estas empresas multinacionales, contra estos conglomerados económicos que financiaron a estos asesinos. Lentamente se avanza en ese campo también. Hay condenados de Mercedes-Benz, de la multinacional Mercedes-Benz, que también, diríamos, operaron en Campo de Mayo, ¿no? Era el centro de operación los militares, pero también las empresas tenían dentro de sus instalaciones centros clandestinos que ya están probados ante la justicia, ¿no? Como que todo se coordinaba en nuestro país, había una gran coordinación de la represión. Y entonces, en Campo de Mayo también iban los trabajadores, los delegados de Mercedes-Benz, de Ford Motor Argentina, de otras empresas, eran secuestrados y llevados a Campo de Mayo. Hay también algunos sobrevivientes y a través del testimonio de esos sobrevivientes se logró avanzar en el juicio a los que en ese momento eran responsables de estas empresas, ¿no? Algún juicio llegó hasta Estados Unidos, ¿no? Siguió en los estrados de Estados Unidos y como que es lento, muy lento, pero está presente en la memoria y está presente los nombres y apellidos que fueron en ese momento cómplices, estos empresarios que fueron cómplices. No, y algo que favoreció mucho a la conciencia y que es una de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Que los juicios y los testimonios se empezaron a transmitir por las redes, por Zoom, por YouTube, y entonces cualquiera desde distintos lugares o puntos del país podía presenciar los testimonios y el transcurrir del juicio, algo que antes de la pandemia era imposible porque solamente se podía escuchar en forma presencial, había que ir a anotarse, toda una serie de trabas para poder llegar y estar y escuchar, ¿no? En vez la pandemia abrió eso y cualquiera puede estar presente mientras los compañeros dan su testimonio y esto es muy importante para los jóvenes, ¿no? Porque estudiantes que pueden escuchar y ver los testimonios crea mucha conciencia escuchar el relato de lo que hemos vivido y lo que han vivido los compañeros, que es terrible, ¿no? Y eso, creo que eso ayuda a que es muy difícil, es decir, hay que ser muy rebuscado para negar una situación, ¿no?
Pero bueno, sí, yo quería decir también que no solamente todo este sector de la población, que es un sector que tiene mucho odio adentro, lo demostró con Perón, con Evita, pero viene mucho más atrás. Es una oligarquía que viene desde la época de Roca, que reprimió, masacró a pueblos originarios del sur de la Patagonia. Nosotros somos de esta zona, y uno ve cómo la metodología cada vez más sutil, pero se repite, ¿no? Masacrar pueblos, separar las familias, a robarse o vender a los niños. Fue toda una historia muy drástica, muy triste para que todo este grupo de personas que son contados con los dedos de las manos, las familias que se apoderan de las tierras, se apoderan de las riquezas del país. Y hoy, bueno, son la Patagonia, si uno empieza, hay mapas que dicen, ¿no? Son más extranjeros los dueños de las tierras que los mismos argentinos, ¿no? Una cosa con respecto al juicio de 1985 que refleja la película, un detalle era que la televisión pública en aquel momento pudo transmitir el juicio, ¿no? Mientras se realizaba, pero hubo las defensas de los acusados logró que se transmitiera, pero sin sonido. Entonces uno veía una cámara fija, uno veía la espalda de un testigo que hablaba al tribunal, pero no se sabía lo que decía. Se transmitía, pero no servía de nada porque no se escuchaba. Entonces, el tema de los medios de comunicación es clave, es sumamente clave para que nuestro pueblo tenga conciencia, porque si no se avanza en la conciencia es porque no hay acceso a los medios. Información. Diríamos, las noticias son digitadas por pocas personas, la realidad tiene otras noticias y los medios transmiten generalmente cosas que dividen a la población y no cosas que junten a la población, ¿no? Estimulan ese negacionismo, es un mecanismo permanente en los medios. Y también, bueno, el odio entre, diríamos, un odio que impide la mediación de la palabra. Entonces se transforma en algo que no es posible generar un diálogo porque se cierra el diálogo, ¿no? Eso ocurre hoy y ocurre en toda América Latina. Y como que es algo con lo que se tiene que luchar permanentemente también, cotidianamente. Igual sucede en mi país. De resaltar Sí. esta causa en la que ustedes son víctimas, la primera instancia, el 6 de julio, fue dictada por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Sí. Y vale la pena mencionar la condena contra Sadi Pepa, Miguel Conde, Carlos Tamini, Guayamens Pereló y otros. Es importante que digamos los nombres, y aquí también va a salir la imagen de ellos para que el país y el mundo conozcan quiénes fueron los condenados como represores. Para nosotros ha sido un gusto, Silvia y Eduardo, tenerlos en Vándalos, un orgullo, y realmente los acompañamos en esta lucha, que es una lucha que compartimos todos los latinoamericanos, de una u otra forma, con sus maneras diferentes, pero nos une el entusiasmo porque se respeten las garantías de los ciudadanos, porque podamos expresarnos, podamos vivir en tranquilidad y paz. Nosotros, desafortunadamente, en Colombia hemos tenido fallidos procesos de paz a lo largo y ancho de nuestra historia. Y por eso, una lucha como la de los argentinos, por lograr justicia después de tantos años, lograrla a pesar del negacionismo, del compromiso de muchos medios de comunicación aliados con estos poderes oscuros, ustedes siguen al frente con un ejemplo a seguir, y realmente
Nos enorgullece haberlos tenido acá en Vándalos, que nos relataran parte de esta historia, que es la historia nuestra. Gracias, Silvia y Eduardo, y de verdad, un placer. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, David. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo. A la patria grande. Exacto. Gracias. Muy amables. La anterior entrevista se realizó con el auspicio y apoyo de Abrazo Argentino y Latinoamericano, Equipo Interdisciplinario Cooperación Internacional y la profesora Rosa María Kuzmay.